Superior. Y la porción temporal o vertical. Esta es la porción horizontal. ¿Quién divide? La apófisis zigomática. Zigomática. La apófisis zigomática tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior se dirige adelante y se articula con el hueso zigomático. Tiene una cara externa o lateral, una cara interna que inserta al temporal, un borde superior que inserta la aponeurosis temporal, un borde inferior que inserta el músculo macetero. El extremo anterior es este. Este es la apófisis zigomática. El extremo del que estamos hablando, ese es la apófisis zigomática. El extremo anterior se articula con la apófisis temporal del zigomático. Posteriormente, el extremo posterior se une a las porciones, a la región posterior, que son dos raíces, ¿no? Una transversa, esta, la raíz transversa, y esta, la raíz longitudinal. La raíz transversa se continúa medialmente y forma un engrosamiento convexo en sentido anteroposterior, llamado tubérculo articular, tubérculo condylar, ¿no? Y lateralmente tenemos un tubérculo más notorio, este llamado el tubérculo zigomático anterior. La raíz longitudinal, que es posterior, se dirige hacia la escotadura parietal, ¿no? Y en su origen presenta una pequeña escotadura, un margen de la fosa mandibular, y termina en un engrosamiento. Este engrosamiento se llama tubérculo zigomático. Posteriormente tenemos una cresta, esta la cresta supramastoidea. La cresta supramastoidea. Superiormente, el surco, la cresta longitudinal va a formar un canal, este canal donde se aloja el borde posterior del músculo temporal. La porción horizontal, esta, va de medial a lateral y presenta una cresta anteriormente, esta cresta, la cresta infratemporal, que limita la porción vertical con la porción horizontal. Y también presenta una superficie articular, una superficie triangular. Esa superficie se llama carilla subtemporal o carilla infratemporal. Por detrás, estoy grabando yo. Por detrás tenemos el tubérculo articular que ya hemos mencionado anteriormente, que es la raíz transversa. Y más atrás de la raíz transversa una fosa profunda llamada, que es más extensa en sentido transversal que en sentido anteroposterior. Este y este ya hemos mencionado. Posteriormente a la fosa mandibular hay un surco. El surco tímpano escamoso. ¿Ya? El surco tímpano escamoso, que medialmente se divide en dos, en fisura petroescamosa y fisura tímpano escamosa. Bien, eso es lo que respecta a la cara exocraneal de la escama. Así me tienes que decir, ¿dónde estás, Duque? Así me vas a decir. No, yo no solo, todos. No, tú personalmente. Porción escamosa. En su cara endocraneal presenta un canal que es el surco de la arteria meningea media. La superficie endocraneana presenta también elevaciones que hemos denominado eminencias mamilares y depresiones que hemos dicho que son impresiones digitales. Además presenta un borde circunferencial o borde escamoso para articularse por delante ¿con quién? Con el ala mayor del esfenoide.
por el borde, por su parte superior, El parietal. y por detrás termina en la incisura parietal y se continúa con el borde circunferencial de la porción mastoidea. Medialmente presenta este surco, esta fisura, ¿Eso es en qué porción? porción endocraneana de la porción escamosa, ¿Cómo se hace vertical, vertical. La porción endocraneana de la porción escamosa medialmente presenta una fisura que se llama fisura petroescamosa. ¿Sí? El límite entre la porción petrosa y la porción escamosa. Bien, ahora la porción mastoidea. Subier, ¿cómo divide? Si han leído, ¿cómo divide la porción mastoidea? ¿Solo? Él habla, él no muestra casi nada. Bueno, la idea es Solamente es de que, imaginación. claro, Hay un la borde por- que copia. estás leyendo tu copia, ¿no? No estoy leyendo. Este es el Yo borde. sé, pues estoy en Si nosotros colocamos en esta posición, dijimos, estamos ante una pirámide cuya base se hace endocraneal, esta, la pirámide. y su vértice exocraneal, y presenta cuatro caras. Una cara anterior que Tefi denomina porción, como he dicho, retromeática, ¿no? Una porción lateral, una porción posterior y una porción medial. La porción anterior presenta la espina, el conducto suprameático, la superficie cribosa, la porción lateral. La porción posterior presenta el agujero mastoideo, y la porción interna de la cara exocraneal, este canal de escotadura submastoidea o mastoidal, o ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico. Eso dice Testín. Entendí, pero no sabía por qué digan. Donde se inserta el músculo digástrico. ¿Has leído? Medialmente presenta un canal denominado canal yuxtamastoideo. El vértice es romo, rugoso, y presenta la inserción del músculo. ¿Qué músculo se inserta? La siete Nubia. De verdad, siete Nubia. ¿Qué músculo se inserta en el vértice de la apófisis mastoides? Bueno, todo el vértice se llama apófisis mastoides. Todo esto se llama porción mastoidea. El esternocleidomastoideo. A ver, ¿dónde está? Si está en Rubier, entonces tenemos que añadir eso más. Yo lo É grande, músculo esternocleidomastoideu, parece palavrão. tú lo has leído. Sí, ahorita lo va a ver. ¿Dónde? Vamos ver nosso exame. Fosa de gástero, fosa trigeminal, pero eso está en la porción petrosa, vamos a hablar luego. Entonces, la fisura petroescamosa, pero ya mostramos, es esta. ¿Eh? Acá también tenemos algo de la fisura petroescamosa. Petroescamosa esta, la petrotimpánica y la tímpanoescamosa la otra, ¿no? Bien, entonces volvamos a lo nuestro. La cara exocranial está remarcando. Ya. Pero estamos hablando de esta parte. Exocranial, pues. Claro, pero hace rato estuvimos hablando de esta parte. Esta, aclarándole, todo esto es la porción mastoidea, pero la apófisis mastoide solo es esto, el vértice Y entonces lo que le dije, ¿de dónde, de qué parte? de esta parte, ¿no? Donde está Aclarado. terminando. Aclarado el problema, solucionado. Gracias.
ustedes recuerdan, así, ¿no? En la línea nucal superior se inserta el músculo occipito frontal. Hasta aquí llega su inserción. Pero, hasta acá. Pero en el vértice se inserta el esternocleidomastoideo, el esplenio y otros músculos, el longuísimo Con la del porción cuello. basilar del occipital. ¿Cómo? Con la porción basilar del occipital. Une también con el cuerpo la... No, pero esa es la porción petrosa. Esa es la petrosa. La porción petrosa se está uniendo con la porción basilar del ¿Y occipital. cómo se llama este espacio aquí que hay entre la mitad de las dos líneas acá? O sea, yo lo moví, lo pongo ahí. Esto. Eso ahí. Un rato. Ahí. Sí, todo el centro. Ya. Todo esto se llama surco del seno sagital. Surco del seno sagital. Vete lejos. Este es el surco del seno. Esa mano ya no me está gustando, medio sospechoso. Surco del seno Más abajo, pongan. sigmoide, ¿no? Surco del seno sigmoide. Y acá atrás tenemos el agujero yugular. Y más adelante tenemos el agujero rasgado. A eso te refería. Pero volvamos a lo nuestro. Esa mano. Te voy a tener a 1 metro de distancia, Carlitos. La apófisis mastoides. Entonces inserta el esternocleidomastoideo. La cara endocraneana nos presenta ese surco del cual ya hemos hablado, el surco del seno sigmoide y el agujero mastoideo. Luego en toda su extensión se une de nuevo a la porción escamosa y a la porción petrosa. La porción petrosa. La porción La fisura petrosa. Ya, me explica bien. Claro, habla, desde ahí te escuchamos. Tiene 4 caras. Tiene 4 caras y 4 bordes, un vértice y una base. Sí, pero tiene memoria. Claro. La cara antero superior, postero superior, antero inferior, antero superior, antero posterior, Entonces lo pongo el borde anterior, borde superior, borde inferior y borde superior, inferior, anterior, posterior. Ya. Ahora explícale usted todo. ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice y cuál es la base? Y la eminencia pregeminal y el Ya, arcuata. el anterior. Entonces te falta completar para decir así. La cara anterosuperior presenta de medial a lateral y de anterior a posterior la fosa trigeminal o fosa de Gasser. Posteriormente a él se encuentra un tubérculo llamado tubérculo trigeminal. Lateralmente los hiatos de falopio o canales de los senos petrosos superficiales menor y mayor. De Y afuera, de atrás, lateralmente una eminencia llamada la eminencia arcuata. Listo. el postero superior. Cara postero superior. De medial a lateral, de adelante hacia atrás, presenta un agujero, el agujero del conducto auditivo interno. Por encima del por encima de eso una depresión, la depresión subarcuata. Después más atrás encontramos una fosa, la fosa unguial, y anteriormente a ella encontramos
Un seno, el seno sigmoide, creo. Posteriormente, la cresta anterior del surco del seno sigmoide, ¿no? Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, de anterior a posterior, de medial a lateral, el agujero, conducto auditivo interno o meato auditivo interno. La fosa subarcuata, la fosa ungueal y el surco del seno sigmoide. ¿La eminencia cuánto? Pero está en la otra cara, la eminencia arqueada, arcuata. Pero acá ya es fosa subarcuata. Cara inferior, antero inferior. Este es el hueso timpánico. Entonces presenta en su mayor extensión al hueso timpánico. Y tiene forma cuadrilátera, un borde lateral, un borde inferior, un borde superior y un borde medial. El borde inferior está formando parte del borde inferior de la porción petrosa y nos es llamativa una especie de cubierta que le hace a la apófisis estiloide. Se llama vaina de la apófisis estiloide. Después nos remite más ¿Cuál es importante. la apófisis vaginal? La apófisis vaginal. Este es un parlante, ¿verdad? Aquí, lo escucho. Pero la apófisis vaginal está en la misma Esfenoide. está en el Esfenoide. Vos te chivas lindo. Esta se llama vaina de la apófisis estiloide. No, Vos no le vas a ganar al doctor mío. Sí, pero no, partido. De esa manera. Así. Testi denomina esta apófisis vaginal Ya la entendí. de la apófisis No estiloide. tiene nada que ver ahí con la Y Rubier denomina vaina. 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 No, su origen es el mismo. Vaina o vagina es lo mismo. Vagina no significa más que cubierta. Yo sabía que era cubierta. Me iba a decir cubierta de la... Así. O sea, son las dos cosas, o sea, tienen dos nombres, pero es la misma cosa. ¿Ya? ¿Entendido? La cara posterior inferior. A ver, ¿quién se anima? Es la ¿Quién más se anima accidentada. de lateral a medial? Encontramos este agujero. ¿Qué se llama? El agujero... No, este es el conducto auditivo. Estilo mastoideo. No, Agujero. agujero Estilo mastoideo. estilo mastoideo. Nunca olviden que por ahí sale el nervio ¿Nervio qué? facial, nervio facial. La causante de que ustedes tengan este gesto después de dar examen No lo hago. Sí, ya la hace bien, mire, está. o este a la hora de Llorar. No estamos en eso todavía. No, o este cuando termina la clase de anatomía. ese es el mío. Ese es el mío. No hay que estar creciendo. Yo digo, ¿no? Oye, doctor. El ojo todo desorbitado, ¿no? Bien, entonces el nervio que se encarga de hacer estos gestos se llama facial y sale por este agujero, desde el endocráneo. Y por delante de él tenemos una prolongación que se llama apófisis estiloide. Posterior y medialmente tenemos una gran fosa, esta, la Fosa fosa yugular. yugular. Y medialmente tenemos un agujero, el agujero carotídeo. Para los bordes. ¿Qué borde? Pero ya acabamos de hablar del borde anterior. El borde posterior se articula con la porción basilar del occipital, forman los agujeros rasgados posteriores, el agujero rasgado posterior. El borde superior tiene un canal por donde se encuentra el seno petroso menor, el seno petroso inferior.
El vértice presenta un agujero, este agujero, el agujero carotídeo. La base se une a los demás segmentos del hueso. Ahora, cada Solo uno que lo así diga. tenían que haberme dicho. Solo así, nada. Oiga, doctor, ¿está consciente de que ha sido esto? No.